Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Sebastián Bruera, yo soy médico clínico. Bueno, desde Sanatorio Firmat vamos a empezar con una serie de charlas dirigidas al sector de enfermería eh, sobre distintos temas competentes a la profesión. Me va a acompañar el licenciado Darío, que bueno, ya las chicas todos lo conocen. Que bueno, nada, yo voy a tratar de dar un poco de un marco teórico y algunas cuestiones más bien médicas, pero bueno, Darío después nos va a dar la parte práctica para bueno, poder ejecutar todos estos procedimientos. Lo que vamos a empezar hoy es con la realización de la punción lumbar. Para eso, bueno, vamos a ver un poco cómo se dispone el líquido cefalorraquídeo en realidad, cómo se fabrica, cómo se produce, cuáles son las funciones, a dónde lo vamos a encontrar y cuáles son las indicaciones para hacer una punción lumbar para obtener una muestra de líquido cefalorraquídeo. Bueno, está un poco lento, pero ahí está, ahí arrancó. Bueno, un poco para tener como un mapa hacia dónde vamos a ir, bueno, un poco vamos a repasar algo del sistema nervioso, muy somero, algo de las meninges, de los ventrículos cerebrales y por último vamos a hablar del líquido cefalorraquídeo. El sistema nervioso lo podemos clasificar desde dos puntos de vista, por un lado desde una clasificación anatómica y por otro lado desde una clasificación funcional. Con respecto a lo anatómico, podemos hablar que el sistema nervioso se divide en dos, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Ahora vamos a ver un poco más en detalle lo que es el sistema nervioso central, que es lo que más nos interesa hoy, pero bueno, voy a decir dos palabras del sistema nervioso periférico, que fundamentalmente está constituido por los nervios periféricos, que estos se unen, forman plexos, y bueno, después se vuelven a dividir para formar los nervios que llegan a las estructuras, distintas estructuras del organismo. De esta manera, el sistema nervioso central se puede comunicar con el resto del organismo. Por otro lado, tenemos una clasificación funcional del sistema nervioso. Esa clasificación lo dividimos en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático, hablamos del sistema nervioso encargado de la vida de relación, es decir, todo lo que sea consciente. Que yo esté hablando acá, que esté sentado de tal manera, que haga algún movimiento, que perciba algún estímulo doloroso, todo eso es consciente. Yo soy consciente de lo que está pasando, lo que está pasando en mi cuerpo, de lo que está pasando alrededor de mi cuerpo. Mientras que por otro lado tenemos el sistema nervioso autónomo, que es el sistema involuntario. ¿Qué significa esto? Mi sistema nervioso, además de lo que estoy haciendo conscientemente, está controlando otras funciones del organismo y está también determinando distintas funciones. Por ejemplo, que yo esté respirando, no estoy pensando yo en que tengo que respirar, pero sí mi sistema nervioso central lo está controlando. Que yo esté sentado y pueda mantener el equilibrio, lo mismo, mi sistema nervioso lo está controlando, a pesar de que yo no estoy pensando tengo que contraerme más para acá o para allá, no estoy pensando todo esto, pero mi sistema nervioso sí tiene la capacidad de controlarlo sin que mi conciencia intervenga. Bien. Y lo que hablamos antes, la clasificación anatómica del sistema nervioso, dijimos que podíamos dividir en sistema nervioso central y periférico. Bueno, vamos a profundizar un poquito más sobre lo que es el sistema nervioso central. Fundamentalmente tenemos dos porciones, que es lo que llamamos encéfalo y la médula espinal. El encéfalo, ¿qué es? Es la porción del sistema nervioso que se encuentra adentro del cráneo, por eso encéfalo es lo que vemos acá en amarillo. Está constituido por el cerebro, por el cerebelo y por el tronco encefálico o tallo encefálico, que está constituido por tres estructuras. Una son los pedúnculos cerebrales, que acá en la gráfica lo vemos como mesencéfalo. La otra es la protuberancia, que acá en la gráfica lo vemos escrito como puente de Baroglio, protuberancia o puente de Baroglio. Y la tercera estructura del tronco encefálico es el bulbo raquídeo. En esta sección, muy importante tener en cuenta que acá es donde radican todos los núcleos de los pares craneales, pero más importante todavía, los núcleos que se encargan del control respiratorio, es decir, el centro respiratorio, centros de control cardiovascular y la sustancia reticular activadora, que es la que es encargada de mantenernos conscientes. Por eso
una lesión en el tronco muchas veces puede traer problemas vitales. La otra porción que nos queda, el sistema nervioso, que está por fuera del encéfalo, a donde se encuentra, adentro de la columna vertebral, es la médula. La médula espinal, de diferenciar la médula espinal de médula ósea. Son distintas estructuras con diferentes funciones. Bueno, al sistema nervioso envuelto por una serie de membranas que se llaman meninges. Estas membranas, junto al líquido cefalorraquídeo, sostienen, nutren y protegen al sistema nervioso central, que es lo que vimos recién. Están dispuestas en tres estas membranas, que son desde afuera hacia adentro, la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Acá en la gráfica podemos ver, fíjate, esto sería un cráneo, fíjate que acá afuera tenemos la piel con los pelos, una aponeurosis, periósteo, hueso, este sería el hueso del cráneo, y inmediatamente por debajo de este hueso se encuentran las meninges. La dura madre, que es la más externa, la aracnoides, que es la intermedia, y la pía madre, que es la más interna. Bueno, la dura madre tiene dos capas, está constituida, una capa externa que está adherida al periósteo, si miramos acá, esto que vemos más blanco o amarillento sería el cráneo, y lo que vemos color rosa, esta capa rosa sería la dura madre, fíjate que tiene dos capas, una que está pegada al cráneo y una capa interna, que está en contacto con la capa subyacente, ¿quién sería? La aracnoides, ¿sí? Está separada del aracnoides por el espacio subdural, que sería un espacio virtual. Emite una serie de prolongaciones o tabiques que sirven como elementos de contención, que son la hoz del cerebro, la hoz del cerebelo y la tienda del cerebelo. Si miramos acá el gráfico, serían estos. Estos son tabiques que salen desde la dura madre, como dijimos, que está adherida al cráneo, pero emite tabiques que se dirigen hacia el centro del cráneo, que bueno, estos tabiques son la hoz del cerebro, la hoz del cerebelo y la tienda del cerebelo. Acá lo podemos ver, esto sería un cráneo abierto, fíjate que desde afuera tenemos un tabique longitudinal que es la hoz del cerebro, más abajo en la fosa posterior tenemos otro tabique longitudinal que es la hoz del cerebelo y otro transversal que es la tienda del cerebelo. Esta es una imagen un poco cruda, pero es una pieza cadavérica, una pieza anatómica, donde podemos ver un cráneo con un corte coronal, en donde visualizamos el cráneo y vemos estos tabiques, que serían la hoz del cerebro y la tienda del cerebelo, este transversal. Esto sería el tronco encefálico. Bueno, por otro lado tenemos los senos de la dura madre, que son también estructuras o cavidades definidas por la dura madre, justamente. Fíjate que dice, son cavidades inextensibles que se encuentran entre ambas capas de la dura madre, que contienen sangre venosa. Tenemos un seno longitudinal superior, un seno longitudinal inferior y un seno cavernoso. Hay muchos más senos venosos, estos son los más importantes. Fíjate en este corte acá, vamos a la diapositiva anterior, en donde fíjate, esta es la dura madre que está recubriendo la cara interna del cráneo, y acá donde se divide queda un huequito, un agujerito. Ese agujerito es el seno longitudinal superior, sagital superior, que vemos acá. ¿Sí? En la otra imagen sería un corte transversal. Bueno, seguimos con la segunda capa de, meningia, que es la aracnoides. La aracnoides es una membrana muy delgada, situada por dentro de la dura madre, de quien está separada por el espacio subdural, como dijimos, es un espacio más bien virtual, casi no vemos nada, y está separada de la pía madre, que es la capa más interna, por el espacio subaracnoideo, que sería este espacio que vemos acá. Este ya no es un espacio tan virtual, realmente es un espacio que existe, físico, y está ocupado por líquido cefalorraquídeo. La aracnoides emite una serie de prolongaciones llamadas vellosidades aracnoideas que perforan la dura madre para introducirse en los senos venosos. Fíjate, acá. Emite prolongaciones que la perforan la dura madre y se meten en el seno venoso dural. ¿Sí? A nivel de estas vellosidades se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo. Tengámoslo en cuenta, recordémoslo, ahora cuando veamos la circulación del líquido cefalorraquídeo vamos a ver un poco más, vamos a entender un poco más el funcionamiento de estas vellosidades aracnoideas.
La pía madre es la capa más interna, por último, es una membrana meningia más interna que está en íntimo contacto con el tejido nervioso al que envuelve, es decir, está en íntimo contacto con el cerebro fundamentalmente, pero bueno, si vamos más abajo al tronco, también va a estar en contacto con el tronco y con el cerebelo. Cubre internamente los ventrículos cerebrales, también, además de la corteza cerebral, cubre los ventrículos internos. Se pliega en el interior de los ventrículos formando la tela coroidea, que junto a las arterias coroideas forman los plexos coroideos. Eh, Fíjate acá, vamos a escribir un poquito qué son los ventrículos, pero bueno, como dijimos en esta diapositiva anterior, la pía madre, además de cubrir la corteza, también cubre los ventrículos, es decir, cubre el cerebro por afuera, pero además también está cubriendo por dentro estos ventrículos, estas cavidades. ¿Qué son los ventrículos? Bueno, estos son cavidades donde se forma y circula el líquido cefalorraquídeo. Se comunican entre sí y son en sentido cráneo-caudal, es decir, desde de arriba hacia abajo. Son dos ventrículos laterales, que serían estos. Este es un ventrículo lateral y del otro lado, contralateral, tendríamos otro igual. El tercer ventrículo, que es lo que vemos acá en color naranja, una cavidad un poco más grande en la parte central del cerebro. Y el cuarto ventrículo, que es una cavidad ya más bien de tipo tubular, que está por debajo del tercer ventrículo, para dirigirse ya después hacia la médula. Bien, el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué es el líquido cefalorraquídeo? Bueno, es un líquido incoloro, semejante al plasma, de hecho es un filtrado del plasma. Como vimos antes, en los senos coroideos donde se fabrica el líquido, que están formados por las arterias coroideas y la membrana coroidea. ¿Qué hace? La arteria coroidea lleva sangre, ahí en ese seno coroideo se produce una filtración de esa sangre, de ese plasma fundamentalmente. Recordemos que la sangre tiene elementos formes y elementos amorfos. Cuando hablamos de elementos formes hablamos de células, glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos. Mientras que los elementos amorfos, hablamos del plasma, que está constituido por agua, proteínas, está constituido por distintas sustancias químicas como glucosa, como sodio, potasio. Bueno, fíjate que el líquido cefalorraquídeo un poco es un filtrado de ese plasma. Contiene agua, glucosa, potasio, algunas proteínas, fíjate en escasa cantidad, y elementos celulares, que también lo normal es que sea en escasa cantidad. Bien, este líquido cefalorraquídeo tiene una cantidad de 125 mililitros aproximadamente. La función del líquido cefalorraquídeo es de protección y sostén del sistema nervioso central, como dijimos, junto a las meninges. Bien, ¿cómo se circula este líquido? Esto es lo importante para entender un poco por qué hacemos una punción lumbar, porque yo te estoy hablando del cerebro, pero la punción lumbar yo la hago en la zona lumbar, como su nombre lo indica. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, un poco esto es para poder entender eso. El origen del líquido cefalorraquídeo es en los plexos coroideos, como lo dijimos recién, que están en los ventrículos. Eso que se produce una filtración del plasma a partir de la sangre arterial que llega por estas arterias coroideas, filtra ese líquido al interior del ventrículo y bueno, y ese líquido va a pasar de los ventrículos laterales al tercer ventrículo a través de un agujero que se llama el agujero de Monro. Desde el tercer ventrículo va a pasar al cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio, que es como un conducto que comunica el tercero con el cuarto. Y del cuarto ventrículo, a través de dos agujeros, que son los agujeros de Lutka y los agujeros de Magendie, van a pasar al espacio subaracnoideo. Es decir, de estar dentro del cerebro, van a salir afuera del cerebro. Van a quedar por fuera a donde estaban las meninges, entre medio de las meninges. Va a circular ese líquido por fuera del cerebro, por fuera de la médula, eh, a través por todo el espacio subaracnoideo, y desde el espacio subaracnoideo va a ser reabsorbido en las vellosidades aracnoideas, las cuales penetran en los senos venosos de la dura madre, que ahora vamos a ver un poquito en un gráfico. Vamos de nuevo, lo que dijimos antes. Senos coroideos fabrican el líquido, filtran esa sangre, ese plasma para que se convierta en líquido cefalorraquídeo y se vuelca a los ventrículos laterales inicialmente. Desde allí va a pasar a través del agujero de Monro, que sería este, al tercer ventrículo.
desde el tercer ventrículo a través del acueducto de Silvio, que sería este conductito, va a pasar al cuarto ventrículo, que sería esto, ¿sí? Este líquido va a bajar hacia abajo también a través del conducto del epéndimo durante toda la médula, pero lo importante es esto, que se va a volcar desde el interior del cerebro o del encéfalo a el exterior. Fíjate, va a pasar a través de los agujeros de Lutzka y Magendie, estos son los agujeros de Lutzka y Magendie, al espacio subaracnoideo, es decir, va a estar por fuera, dentro entre las meninges. ¿Sí? Entonces va a circular por el espacio subaracnoideo, rodeando el cerebro, y por el espacio subaracnoideo va a llegar hacia una vellosidad aracnoidea que dijimos, recuerden que era como una prolongación de la aracnoide que penetra la capa interna de la dura madre, eh, capa interna y externa en realidad, y se va a volcar a un seno venoso. En este caso sería el seno sagital o longitudinal superior. ¿Sí? ¿Para qué? Acá que había, hay sangre venosa. Entonces este líquido cefalorraquídeo se vuelca a la sangre venosa y va a volver al corazón y ese líquido, todos los desechos que tenga, van a volver al corazón y se van a metabolizar. Van a pasar después por el pulmón, se va a eliminar los gases que no necesitemos y vamos a volver otra vez a la circulación normal. Un poco más de lo mismo, un poco para que quede escrito lo que recién hablé, la producción es en los plexos coroides, pasa la mayoría del líquido cefalorraquídeo hacia los ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, y salen por las aperturas mediales laterales y el canal medular hacia el espacio subaracnoideo. Desde acá pasan a la cisterna magna y bueno, pueden ir al subaracnoideo espinal o ascender hacia la cisterna basal y se reabsorben las vellosidades aracnoideas. Fíjate esto, ¿qué quiere decir? Espacio subaracnoideo espinal. ¿Qué quiere decir? Que se va hacia la médula espinal, para abajo. Este líquido se va para abajo. Entonces, de acá arriba va a ir a bajar y rodear toda la médula. Esta es una imagen, fíjate, acá tendríamos el cerebro, se fabricó acá arriba el líquido, como dijimos, rodeó todo por el espacio subaracnoideo, pero parte va a ir al espacio subaracnoideo espinal, que, fíjate, la médula espinal está rodeada todo esto. Hasta acá abajo tendríamos meninges y tendríamos, por lo tanto, espacio subaracnoideo y, por lo tanto, líquido cefalorraquídeo. Entonces, nosotros cuando vamos a hacer una punción lumbar, lo que estamos tratando de hacer es obtener líquido que viene de acá arriba, ¿sí? Entonces nos está informando un poco si existe o no algún problema en el cerebro, ¿sí? ¿Para qué nos sirve? Muy frecuentemente nosotros lo hacemos para diagnóstico, a veces para tratamiento. Nosotros los clínicos en el sanatorio van a ver que lo hacemos más para diagnosticar qué, fundamentalmente una meningoencefalitis. Es una infección en el cerebro, de las meninges o del cerebro, este líquido se va a alterar. Como vimos que tenía pocas proteínas, normalmente en una meningoencefalitis vamos a tener muchas proteínas. Como dijimos, hay pocas células, bueno, en una meningoencefalitis va a haber muchas células. Lo mismo la glucosa, tiene un valor determinado. Acá muchas veces si hay alguna bacteria que necesita alimentarse, va a consumir esa glucosa y la vamos a ver descendida, es decir, consumida la glucosa. Eh, para eso fundamental nos sirve como diagnóstico. A veces lo usamos también para estudiar algunas enfermedades, como como el síndrome de Guillain-Barré, a veces para alguna esclerosis múltiple también nos permite buscar algunas proteínas especiales, eh, pero bueno, más que nada para diagnóstico. También puede servir esto para administrar drogas, se puede usar para administrar algunos fármacos. eh, por ejemplo, en hematología se usa, en oncohematología para administrar algunos quimioterápicos, a nivel lo que llamamos una administración intratecal, o en algunas infecciones graves también, meningoencefalitis intrahospitalarias, donde hay algunos gérmenes que podemos hacer también antibióticos intratecales. Eh, bien. Esto, una diapo más y ya estamos. Después toda la técnica, el resto lo va a hablar con muchísimo más detalle Darío. Yo me interesaba más darle un aporte teórico a esto. Con respecto a esto, a la posición fundamental, fíjate que la columna vertebral, si estamos en extensión, es decir, cuando uno trata de poner la espalda derecha, lo que hacen las apófisis espinosas es tratar de juntarse.
se van a acercar. Y nosotros tenemos que entrar por el espacio entre las apófisis espinosas cuando hacemos la punción. Por eso necesitamos que esta columna esté en flexión. Fíjate que cuando se flexiona, las apófisis espinosas son estos huesitos que vemos acá atrás, tratan de separarse y hacen este movimiento, se abren, entonces nosotros tenemos un espacio mucho más cómodo para poder entrar con la aguja y obtener una muestra. La posición puede ser acostado, el paciente en decúbito lateral, pero siempre flexionando bastante la cabeza y las rodillas, haciéndose una bolita, o posición sentado también, generalmente, por lo menos es personal, particular de cada operador, pero bueno, yo prefiero sentado. El problema es que a veces estos pacientes tienen alteraciones en el sensorio que no permiten que colaboren. Entonces a veces no, nos cuesta mucho sentarlos. Pero bueno, lo mismo. Fíjate que el paciente está con el cuerpo tirado hacia adelante, flexionando la columna lumbar. Bueno, eso es todo. Seguimos con la clase de Darío que nos va a explicar un poco más las cuestiones prácticas y teóricas que es cómo vamos a hacer el procedimiento. Bueno, saludos.